Señoras, señores, hemos llegado al momento cumbre de este maravilloso acto inaugural de nuestro precongreso. Constituye un honor y un privilegio presentar a nuestro ilustre conferencista, una luminaria cuyas contribuciones al ámbito filosófico han resonado más allá de nuestras fronteras, constituyéndose en un faro de sabiduría y conocimiento, y erudición también. Su impecable trayectoria académica e intachable solvencia moral se erigen como testimonios de una vida intelectual dedicada al cultivo del pensamiento crítico y la incansable búsqueda de la verdad. Para conocer su dilatada trayectoria académica, vamos a presentar al maestro Edwin Santana, quien le da la semblanza del conferencista ilustre que coloca en alto estandarte nuestro precongreso. Maestro Edwin, le cedemos el turno. Buenas tardes. Me uno a los saludos protocolares a los miembros del Honorable Consejo Universitario que están presentes en esta tarde, a los compañeros maestros y autoridades que conforman la mesa principal, a los profesores, a los estudiantes, a los amigos que están aquí presentes. Un honor para mí desempeñar esta tarea que me han asignado en esta tarde, la presentación del amigo y orador principal de esta inauguración del Precongreso Dominicano de Filosofía. Estimados compañeros y amigos, el doctor Alejandro Arbelo es un distinguido académico con una ejemplar trayectoria en el quehacer filosófico y la educación y la formación sobre el mismo. El doctor Arbelo realizó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, donde obtuvo el título de doctor en filosofía y el diploma de estudios avanzados. También es licenciado en Derecho y licenciado en Filosofía por esta nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo. En su destacada carrera docente, el doctor Arbelo ha impartido cursos en varias instituciones educativas de renombre. Ha sido profesor de Introducción a la Filosofía en la Universidad Tecnológica de Santiago, así como de Ética aplicada al ejercicio de la profesión docente, de Historia de la Educación y Metodología de la Investigación Pedagógica. En esta Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra alma mater, ha enseñado lógica formal, introducción a la filosofía, lógica y filosofía de la religión. Además, ha sido profesor de lógica e introducción a la filosofía en la Universidad Interamericana y empezó aquí, en esta alta casa de estudio, nuestra alma mater, como monitor de la cátedra de introducción a la filosofía. El doctor Arbelo también ha desempeñado importantes roles administrativos. Fue rector de la sede de Gaspar Hernández de la Universidad Tecnológica de Santiago y director general de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo. Además, dirigió el Centro Universitario Suroeste y el Centro de Investigaciones Literarias de la Biblioteca Nacional. Coordinó también actividades culturales en esta última institución, donde también se desempeñó como ayudante del director. En cuanto a sus contribuciones intelectuales, el doctor Arbelo ha publicado varias obras de impacto intelectual, entre las que destacan La vocación sucesoria de los hijos naturales, en colaboración con Robinson Cuello, Filosofía del silencio, un libro que ha trascendido las fronteras nacionales. Es una obra que invita a la reflexión sobre la meditación interna del sujeto pensante y el diálogo como medio de comprensión y transformación social. Publicó también Si quieres filosofar y los secretos de la argumentación jurídica, y además ha escrito numerosos prólogos y capítulos en libros sobre temas de filosofía y cultura dominicana, como el caso de El problema de la elección moral, de la autoría de Eulogio Ciperio. Sin más preámbulos, escuchemos esta insigne figura cuyo trabajo ha dejado huellas en la academia y la cultura dominicana. Con nosotros, el doctor Alejandro Arbelo.
esforzarme. Con la venia de la mesa de honor, especialmente del señor director, me permito traer a la memoria de los presentes una vieja anécdota, una vieja conseja que se atribuye a Plutarco, pero que también se ha atribuido a Diógenes Laercio, y trata del momento en que Aristóteles hace pública la política. Alejandro Magno, su discípulo de 19 años, junto a él, estaba en ese momento en la India, en sus esfuerzos de conquista. Pero el maestro le hizo llegar un ejemplar de la política. Y el discípulo se lo devolvió con un mensaje en el que le decía que lamentaba mucho que el maestro se hubiera dado la libertad de publicar la política, porque según su juicio, desde entonces los bárbaros, como ellos llamaban, el propio Aristóteles lo dice así en la política, los bárbaros iban a conocer los secretos del imperio. Pero Aristóteles a su vez le contestó diciendo: tendrán las palabras, pero les faltará la empiría. Y la empiría, que en el caso de nosotros se traduce como experiencia, no es propiamente la experiencia como la entendemos desde el siglo XV y XVI en adelante, sino que la empiría para los griegos es eso que se aprende mediante el ver y mediante el contacto prístino con las cosas. O sea, ¿qué quiere decir? Usted, si es escultor o si es pintor, como el maestro Silverio y el maestro Muñoz, me pueden decir perfectamente cómo se dibuja una diana o cómo se boceta una Atenea. Pero no basta con que me lo digan y con que me den medidas y me digan qué tipo de equipamiento necesito. Necesito verlos a ellos pintar. Necesito verlos a ellos extraer de un lienzo plano profundidades y matices de colores. ¿Qué quiero sugerir con esta anécdota? Que de alguna manera la lengua materna no es lo mismo que la lengua escrita, la lengua que estudiamos luego en los libros, que estudiamos luego en la escuela o que estudiamos luego en la universidad. La lengua materna, a la vez que nos comunica sonidos, significados, nos comunica ese intangible que es la empiría. Esa empiría de la lengua materna, que no por casualidad se llama materna, sino porque las primeras palabras las aprendemos de nuestra madre, deja una huella honda en el modo de ser y en el modo de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, con los próximos y con los no tan próximos. ¿Qué quiero sugerir con esto? Algo que es de conocimiento común, que como decía el maestro Eulogio Silverio, las palabras no llegan a nosotros nimbadas de un halo de neutralidad o de asepsia. Las palabras llegan a nosotros, a nosotras, cargadas de valor, como ha dicho el maestro Silverio. Las palabras esconden historias y matices. Las palabras no son solo monedas que se desplazan de un lado a otro, de la voz al oído, sino que con las palabras, sobre todo cuando se articulan en forma de lengua, heredamos una interpretación de la realidad. Y esa es la hipótesis que vamos a manejar en los próximos minutos. O sea, la lengua no es ingenua.
La lengua nos moldea interiormente. La lengua nos comunica valores. Por ejemplo, ninguna de nosotras nació sabiendo qué es lo bueno o qué es lo malo, o qué es hermoso o qué es feo. Pero luego esas palabras, el sistema que es la lengua, se orquesta, se estructura en nosotros y nos hace habitantes de un cierto modo, de una cierta manera de mirar la vida, de mirar a los otros y de mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que la lengua nos determina, en buena medida sí, porque la lengua de alguna manera nos hace partícipes de unas estructuras. Entonces, en ese sentido, la lengua se parece muchísimo al poder. Nosotros, los dominicanos, cuando hablamos de poder, por lo general pensamos en el poder ejecutivo, pero el poder es algo mucho más complejo. Por ejemplo, es común la queja de que cuando llega un partido, una organización con un programa al Estado, por lo general una cosa es lo que dicen desde fuera y otra cosa es la que hacen cuando llegan. El señor Hipólito Mejía, de triste recordación, lo dijo en una ocasión que le inquirieron acerca de por qué no cumplía con determinados planteamientos programáticos que había hecho. Y él lo dijo con una expresión popular dominicana: una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Es decir, la lengua como sistema es una estructura, lo mismo que el poder es una estructura. Y nuestro entendimiento lo que hace es insertarse en esa estructura. A eso llamamos educación. O sea, nosotros nos insertamos en una estructura que nos es ajena, porque ninguno de nosotros, ninguna de nosotras ha inventado ninguna forma sintáctica, ni ningún fonema. Ninguno de nosotros ha aportado al idioma ninguna palabra. Luego, ¿qué quiere decir eso? Que se puede decir con propiedad que nosotros hablamos español, o es más bien el español el que habla a través de nosotros. Entonces, no puede reducirse el pensamiento a la lengua, como plantea, por ejemplo, Wittgenstein en el último de los aforismos al Tractatus Lógico-Philosophicus, que dice que el límite de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje. No necesariamente. Y esa misma tesis la repite Benveniste en sus problemas de lingüística. Y bueno, hemos escuchado en el último banquete que también el maestro, excelente pensador y lingüista, Bartolo García Molina, también se hace eco de ese mismo planteamiento. O sea, que parecería que pensamos desde el lenguaje y que el lenguaje también supone el frontis, la frontera de nuestro pensamiento. Entonces, pero ¿qué pasa? Que por suerte esa no es la única posición. Pero por ejemplo, Nietzsche plantea en ese mismo sentido, en El viajero y su sombra, que no se puede corregir el estilo, porque corregir el estilo es corregir el pensamiento, y el pensamiento no se corrige, se supone. El propio Nietzsche plantea en uno de sus aforismos publicados póstumamente que la gramática es quizás la gran creación, el gran invento de Dios. Pero esa no es, por suerte, la única posibilidad. Dice Chomsky, al final de su lingüística cartesiana, me gustaría leerlo si se me permite, profesor, siempre que no me salga del tiempo pautado, me gustaría leer lo que dice al final de su lingüística cartesiana, Noam Chomsky. Dice él: quien habla una lengua sabe mucho más de lo que ha aprendido,
y posiblemente no se puede explicar su conducta lingüística normal en términos de control de estímulo, condicionamiento, generalización y analogía, esquemas combinatorios y estructuras habituales o disposiciones para la respuesta en cualquier uso razonablemente claro de estos términos de los que tanto se ha abusado. Es evidente que se está refiriendo a la posición de Skinner en su texto Conducta Verbal, con quien polemizó. La lengua, claro que la lengua es parte de nuestro patrimonio y no tenemos por qué renunciar a ella, pero la lengua debe ser un motivo, un punto de partida, una materia prima sobre la que, claro, una vez que nos hemos esforzado en dominarla, podamos hacer, a partir de la cual podamos hacer obra propia. O sea, que la lengua es también un excelente motivo para pensar, como creo que es la intención del maestro Silverio al plantear pensar en español, apuesta por la identidad dominicana. O sea, la lengua no es una finalidad sin fin. La lengua no es una finalidad en sí misma, sino una pauta, una invitación a pensar, a reflexionar. Y me gustaría invitar a otro de esos antiguos amigos nuestros que nos ayudan todavía a pensar y repensar los problemas que nos planteamos en el presente. En este caso voy a leer dos fragmentitos breves del Crátilo de Platón. El primero está en 386D y el segundo está al final. Al final es el texto final. Al final es 446. Dice el Crátilo, que no es lo que dice Borges en el Golem, el poema al Golem, que dice el griego, dice Borges, dice el griego en el Crátilo, o en el Cratilo, como él lo escribe, que la rosa debe residir en la palabra rosa y el Nilo habitar en la voz Nilo. La posición no es esa la posición de Platón, y creo que sí es esta. Dice Sócrates, en diálogo con Hermógenes todavía, porque no había entrado al diálogo Crátilo, dice: las cosas poseen un ser propio consistente, dice Platón. Para quienes defienden un Platón que ignora la realidad, oiga lo que dice él: las cosas poseen un ser propio consistente. No tienen relación ni dependencia con nosotros, ni se dejan arrastrar arriba y abajo por obra de nuestra imaginación, sino que son en sí y con relación a su propio ser, conforme a su naturaleza. Entonces no es cualquier palabra, no es la etimología, como defiende la etimología que responde a la realidad, como defiende en ese diálogo Crátilo, pero tampoco es la palabra por ser palabra, la lengua como mera lengua. No, es la lengua que responde a esa naturaleza, ese ser propio consistente que tienen las cosas. O sea, no es cualquier palabra, no es cualquier lengua, no es cualquier argot el que expresa la realidad, sino aquella que responde a la esencia de las cosas. Y ya al final del mismo texto, cuando ya está hablando con Cratilo, vuelve a decir Sócrates: pero puede que tampoco sea propio de un hombre sensato encomendarse a los nombres, engatusando a su propia alma. O sea, no podemos darnos el lujo de entregarnos a los nombres. Los nombres hay que mirarlos críticamente y con atención siempre a la consistencia de la cosa. Los nombres, para ser nombres, tienen que estar referidos a las cosas, o de lo contrario serán, como decía la profesora Lusitania en el encuentro del miércoles,
flatus vocis, o como dice Crátilo en una parte del diálogo. Entonces, bueno, ni siquiera nombres son, es como cuando es un ruido, como cuando usted golpea una barra de latón, una barra de bronce, con un madero. Pero puede que tampoco sea propio de un hombre sensato encomendarse a los nombres engatusando a su propia alma, y con fe ciega en ellos y en quienes los pusieron, sostener con firmeza como quien sabe algo y juzgar contra sí mismo y contra los seres que sano no hay nada de nada, sino que todo resuma como las vasijas de barro. Es decir, todo percola. El idioma no es un lugar seguro. El idioma no es un lugar seguro ni para el pensamiento ni para la verdad. El idioma es una invitación constante, silente, a pensar y repensar la realidad. O sea, esa lengua que hemos recibido, esa lengua también, si bien que es portadora de reminiscencias, de historias y de valores, también esa lengua juega a traición. Porque, por ejemplo, ¿quién nos dijo que había un pelo malo? ¿Y cuál es el pelo malo? ¿Qué es lo que hace el pelo malo para ser malo? ¿Y por qué es bueno el pelo? ¿Se dan cuenta cómo aplicamos una categoría de orden moral a una cosa? Y eso, sin embargo, está en la lengua y corre como una moneda lisa de tanto uso de una generación a otra. De seguro que si decimos Dios, a nadie se le ocurre pensar, no acude al imaginario de ninguna de nosotras, un Dios con el pelo malo. ¿Y por qué no? Y si decimos diablo o demonio, entonces tenemos que tener cuidado con la lengua, y creo que es el propósito de este 6º Congreso Dominicano de Filosofía Santo Domingo 2025, el propósito de pensar, creo que es pensar y repensar nuestra lengua, nuestros nombres, nuestra identidad. La lengua definitivamente juega un papel performativo en la conciencia individual, pero ese papel performativo puede inducirnos o no a error. Luego es una pauta para pensar, una invitación a pensar. La labor del filósofo es distinta, me perdonará la colega Ivette, por suerte se fue, qué bueno. La colega Ivette, bueno, está el señor decano que es lingüista también. La actitud del filósofo frente a la lengua no es una actitud hierática, no se hinca y la santifica, no trata de descubrir sus formas, sus estructuras ocultas, sino que la ve como algo engañoso y como una invitación a pensar críticamente. Pero la lengua también es una cifra de identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que la lengua es una cifra de identidad. Que del modo en que yo me relaciono con mi lengua y del modo en que mi lengua me ha enseñado a percibirme, impacta de una manera u otra mi ser, no solo en términos individuales, sino también en términos colectivos. Y en el caso de la República Dominicana, miren que la lengua ha sido hermana de la trayectoria de nuestra nación. Noten ustedes, conocerán la cuarteta del padre Juan Vázquez. Ayer español nací, en la tarde fui francés, en la noche etíope fui, hoy me dicen que soy francés, hoy me dicen que soy inglés, no sé qué será de mí.
Esa cuarteta circuló en la República Dominicana, no era República Dominicana, perdón, en la parte este de la isla de Santo Domingo, en el último quinquenio del siglo XVIII. El padre Juan Vázquez, todos conocemos la historia, ¿verdad? De Salines, penetró en 1801 hasta 1809 hubo combates constantes porque aquí en la parte este, porque los haitianos, la clase dirigente haitiana recién independizada, reclamaba esta parte de la isla como propia, porque esta parte pertenecía a Francia en el momento en que ellos lograron su independencia, porque había sido cedida por el Tratado de Basilea en 1795 a Francia, y la independencia de Haití es enero de 1801. Entonces, el padre Juan Vázquez tuvo una muerte horrenda. No sé, no tengo elementos de juicio para decir que ese estado de espíritu, de indefinición que está expresado con elocuencia en esa cuarteta tuviera algo que ver con eso, pero él fue llevado al cementerio, fue apaleado, y luego con los maderos de la cruz y del baptisterio de la iglesia fue quemado en el mismo cementerio, todavía moribundo. ¿Por qué hablar del padre Juan Vázquez? Y muy especialmente, ¿por qué hablar de ese momento crucial? Porque miren qué pasa, que ocurre que en 1796 se publica el primer impreso, el impreso más antiguo en la imprenta de los hermanos Bloquers, que se conserva en la República Dominicana, que es un impreso que se llama Novena a la Virgen de las Mercedes. Y en ese novenario se menciona por primera vez la palabra dominicanos. Y tendrán que pasar todavía 18 años para que vuelva a utilizarse la palabra dominicano, dominicana en este caso, y va a ser en el subtítulo de un libro, que por cierto es el primer libro que se publica como tal en la parte este de Santo Domingo, y que es un libro de filosofía. Es el libro Lógica. Punto. Elementos de filosofía para uso de la juventud dominicana, 1814. Entró a la imprenta en 1813 y salió en 1814. 1814. Y seguimos hablando del rol performático y testimonial de la lengua. 1814, el padre de la patria, Juan Pablo Duarte, al que en 1836, es decir, unos 23 años después, se le iba a ocurrir la idea de la independencia. Eso es 3 años antes de la fundación de la Trinitaria. Juan Pablo Duarte tenía 1 año. Y nosotros, los habitantes de esta parte de la isla, habíamos salido en 1808, después del Pacto de Bondillo, de la ocupación francesa. Pero entonces sobrevino, ustedes saben lo que plantea el Acta de Bondillo, ¿verdad? Que nosotros, solos los conjurados solos reconocen como su señor y rey a Fernando VII, el deseado. Pero Fernando VII estaba preso en Francia y España no tenía monarquía. Ustedes saben que para España votar la Constitución de Cádiz, los diputados constituyentes tuvieron que padecer muchísima persecución. Entonces, ¿no les parece a ustedes que ese periodo que se ha llamado aquí la España boba, de 1808
hasta 1821, no era un periodo en el que se pudiera hablar con propiedad de juventud dominicana. ¿Cómo que juventud dominicana? ¿Cuál juventud dominicana? Si la República Dominicana no había surgido. De hecho, la independencia de Núñez de Cáceres del 1 de diciembre de 1820 no llamó República Dominicana a esta parte, sino Santo Domingo Español, Haití Español. Haití Español. Entonces, pero, sin embargo, el libro de López de Medrano se titula Lógica, elementos de filosofía para uso de la juventud dominicana. ¿Qué hay ahí? Una de dos o las dos. O hay el testimonio de que ya había un conjunto de personas en esta parte de la isla que sí comenzaba a saber qué era, que comenzaba a sentirse distinto de los franceses, ocupación francesa, de los ingleses, de los haitianos. Se sentían dominicanos, se sentían criollos, o bien la idea de la dominicanidad era una idea que tenían algunas personas en su cabeza y que estaban poniendo a circular con el propósito de generar realidades, generar una realidad que solo estaba en la conciencia. Luego, otra vez, no necesariamente el límite de mi lenguaje es el límite de mi mundo. El lenguaje también puede crear realidades, sugerir, inducir realidades. Entonces, andando el tiempo, 1813, llegamos a 1820, 1 de diciembre de 1820, y un profesor de esta universidad, que había sido rector de ella, cuyo retrato está allí, a un costado de la cátedra de Santo Tomás, el doctor José Núñez de Cáceres, de acuerdo con muchos académicos que se reunían en su casa en pequeños grupos, entre ellos el mismo Andrés López de Medrano, se decidieron a proclamar la independencia nacional de España. Los documentos están ahí, está el acta constitutiva, está la división por región, están la Carta de Derechos Humanos, una república en toda regla, y esa misma acta constitutiva designa 2 diputados para ir a contactar a Bolívar, a Venezuela, para unir este proyecto al proyecto de la Gran Colombia. ¿Por qué hay que decir esto? Porque hay historiadores irresponsables, como Fran Moya Pons, que dice en su manual de historia dominicana que con la entrada de los haitianos, 3 meses y 9 días después, terminó la esclavitud, terminó el imperio de España en Santo Domingo, y no es así, no es así. Lo que pasa es que esa independencia no pudo cristalizar precisamente porque el 9 de febrero entraron los haitianos con fuerzas imponentes al país y derrocaron el gobierno. ¿Quieren saber qué tan imponentes eran? Y esto es un dato que aporta el historiador haitiano Baudrun Ardoin. En la ciudad de Santo Domingo había alrededor de 16,000 personas y ellos entraron, llegaron hasta San Carlos y la Puerta del Conde con 14,000 tropas y 5 generales. Lo dice un historiador haitiano. Pero bien, ¿qué hace Núñez de Cáceres? Que hablaba francés fluido. Dijo un discurso de entrega de las llaves de la ciudad en el Palacio Consistorial. Y yo les voy a decir, los haitianos se quejaron porque Boyer no hablaba español. O sea
que él no entendió lo que dijo Núñez de Cáceres. Pero lo tradujeron y lo publicaron en el Correo Constitucional, un periódico haitiano en francés. O sea que él lo leería. Pero yo les voy a leer un solo parrafito del discurso de respuesta de José Núñez de Cáceres. Dice de este modo, dice: toda política llamada a trabajar en la constitución de los estados y en esa misma transmutación de diferentes pueblos en uno solo, ha tenido en cuenta siempre la diversidad del lenguaje. La práctica de una antigua legislación, el poder de los hábitos que unen su raíz en la infancia y la desemejanza de costumbres hasta en el alimento y el vestido, en razón de que la palabra es el instrumento natural de comunicación entre los hombres. Y si no nos entendemos por medio de la voz, no hay comunicación. Y de ahí ya un muro de separación tan natural como insuperable, igual quizás a la interposición material de los Alpes y los Pirineos. O sea que Núñez de Cáceres tenía conciencia de la importancia de la lengua como elemento unitivo de una nación. Aunque en el acta no se dice que la lengua española o castellana sería la lengua oficial del Estado. Tendrán que pasar casi 100 años para que eso acontezca. Una ley de 1912 es que se establece el español como lengua oficial de la República Dominicana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice un autor, el doctor Pedro Laín Entralgo, que la lengua es la patria del alma. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, a lo mejor, en términos físicos, geográficos, territoriales, somos un país muy pequeño, pero en términos de alma, en términos de interlocutores válidos, en términos de eco, de reproducción en un espacio imaginario infinito, nuestra voz llega muy lejos, porque nosotros somos parte de un mundo mucho más amplio. Nuestra voz tiene vocación de escucha en alrededor de 476 millones de almas, porque el español es lengua oficial de la mayoría de los organismos internacionales y es lengua oficial de casi todos los países de la América continental, excepto la Guyana francesa, la Guyana inglesa, Brasil y, ¿cómo que se llama a las Honduras inglesas, que está al norte? Belice, que tiene al inglés como lengua oficial. Después se habla español por donde quiera que usted se puede desplazar. Ahora, la tarea que nos ha planteado el profesor a los precongresistas es que no se trata de pensar en español en general, sino de pensar muy particularmente nuestro aquí y nuestro ahora, nuestras posibilidades, nuestros retos y nuestras caídas como país. Cuenta Rafael González Tirado en un texto que se titula Lenguaje y Nacionalismo, que una vez él estaba en Mayagüez, que está al oeste de Puerto Rico, ¿verdad? Una provincia límite, precisamente la patria de Eugenio María de Hostos. Allí nació Eugenio María de Hostos. Y que unos chilenos estaban de visita porque era un congreso sobre la lengua. Y entonces él escuchó cuando esos 3 chilenos le preguntaron a 3 obreros que estaban como montando unos tubos, que dónde quedaba
tal lugar que ellos querían visitar, no sé si la casa de Hostos o algo así, porque recordemos que Hostos también estuvo en Chile y en Venezuela y aquí, residiendo y fundando instituciones. Y entonces cuenta González Tirado que uno de los señores le dijo a los 3 chilenos: sí, nosotros sabemos dónde es, pero no podemos explicarle porque no sabemos inglés. Pues le habían hecho la pregunta en español. Eso pone de manifiesto un concepto muy propio, muy típico de nosotros, de muchos de nosotros, que es lo que llama González Tirado, en un ensayo que publicó en 1987, el complejo de inferioridad lingüística. Nosotros, nosotras, solemos creer que cualquier otra lengua es mejor que la nuestra. Y eso se aviene bien con algo que ha dicho con toda intencionalidad el maestro Eulogio Silverio esta tarde, que es que, por ejemplo, Leibniz dice que la lengua por excelencia para pensar el ser, es decir, el ontos, la esencia, es el alemán. Pero eso mismo lo dice Heidegger en El ser y la nada. O sea que, de alguna manera, hay quienes sí ponen su lengua como dejó dicho el profesor Silverio, como un estandarte para pensar con hondura y fruto, y hay otros que creemos que no. Probablemente muchos de nosotros crean que el español no es una lengua apropiada para filosofar. Sin embargo, yo les invito a que hagan la siguiente meditación. Ustedes saben que nosotros tenemos 2 verbos para hablar del estado, uno, y otro para hablar de la esencia. ¿No es así? Una cosa es ser, ¿verdad? Y otra cosa es estar. Entonces, yo puedo ser algo, me permite la lengua expresarlo, ser algo y no estar en eso. Y puedo estar en algo que no soy, matices de la lengua, iluminaciones que ayudan a la mejor comprensión del ser. Pero, ¿y en francés? ¿Cómo se dice? Si yo les digo, ¿cómo se dice ser en francés? Être. ¿Y cómo se dice estar? Être. Ahí ganamos un matiz. ¿Y cómo se dice trabajar en inglés? Bueno, ¿verdad? Pero ese trabajar en inglés, que es la misma U que usamos en física, es un trabajar que supone el uso de la fuerza física. O sea que es casi como el trabajo físico, que en física ustedes saben la fórmula, W es igual a F por D, fuerza por desplazamiento, o sea que es trabajo físico. No es lo mismo que el trabajo de las lenguas romances. Travail en francés supone no solo el trabajo físico, sino también el trabajo intelectual. Y en español también. Entonces es un matiz que ganamos. Un factor, un elemento diferenciador que nos permite acercarnos de una manera mucho más rica al ser. Es sabido de todos que los que somos de campo tenemos una serie de matices para el verde que los que son de la ciudad no lo tienen. ¿No es así? Verde oscuro, verde limón, verde naranja, verde limoncillo, verde. Pues bien, los esquimales tienen 18 maneras de designar el blanco de la nieve. Entonces, donde un esquimal ve una serie de matices, yo veo sencillamente una montaña de nieve. De hecho, yo nunca he visto la diferencia entre un tipo de nieve y otro.
¿Cómo se dice en francés haber? Avoir. ¿Y cómo se dice tener? Avoir. Entonces, son matices. De manera que yo creo que, como ha tratado de dejar sugerido el profesor Silverio aquí, el español sí es una lengua filosófica. Lo que pasa es que no podemos tomarla como algo dado para partir de ella y verla como horizonte, sino como dato para pensar. Y a eso es a lo que se aboca ese 6º Congreso Dominicano de Filosofía, Santo Domingo 2025. Ya cerrando un poco estas palabras, quisiera aprovechar para contarles algo, una anécdota que yo he contado en otras ocasiones. Cuando yo llegué al final de mis estudios de grado, yo tenía la idea de estudiar a Platón. Yo tenía mi tema, el concepto de filósofo y filosofía en Platón. Me había comprado la edición de Aguilar de las obras completas. El profesor Andrés Paniagua, mi profesor querido, que tanto me quiso y que tanto me ha orientado hasta el día de hoy, me hizo 2 preguntas terribles que tienen que ver con algo que plantea Humberto Eco en su formidable manual Cómo se hace una tesis, pero que yo no voy a leer por razones de tiempo. El profesor Paniagua amorosamente me preguntó: sí, ¿tú hablas griego? Digo, no, profesor, no hablo griego. Pero tú por lo menos, ¿tú crees que tú te puedas leer todo lo que se ha escrito de Platón en francés e inglés? Digo, no, profesor. Y me dijo, pues no escojas ese autor. Escoge un autor de tu lengua que tú puedas manejar y del que cuyos precedentes puedas apropiarte. Efectivamente yo lo hice así y entonces escogí a Juan Isidro Jiménez Cuyó. Acerca de él hice mi tesis doctoral, pero aguijoneado por ese asterisco que me puso el profesor, me puse a estudiar griego con el profesor Hermes. Y no me perdí ni un curso de los que dio el profesor Luis Cruz. Y estudié francés hasta terminarlo y estudié inglés también. Ahora, ¿saben a qué conclusión yo llegué? Cuando yo intenté leer a Shakespeare y a Milton, o intenté leer a Camus en su idioma original, ahora regalé todos esos libros porque ya abandoné esa idea, ocurre que yo no podía leer. No, traté de leer el Nuevo Testamento en griego, ese sí lo conservo, tampoco pude leer las Catilinarias, en que la tengo en una edición. No, porque esos idiomas que aprendemos son idiomas que nos dan para la conversación, pero no nos dan la empiría, no nos dan el concepto, no nos permiten acercarnos al pensamiento, a la estructura profunda de una obra de filosofía. Sin embargo, ya ustedes ven lo que se está planteando aquí, ¿verdad? Que hay que adoptar el inglés como segunda lengua. Cuando ni siquiera los muchachos hablan español, llegan a la clase y no saben redactar un párrafo a la universidad. O sea que lo que vamos a hacer es crear una distorsión tal en la mentalidad y en la concepción del mundo de nuestros estudiantes que no se sabe lo que pueda pasar, lo que pueda sobrevenir de eso. En fin, nunca uno termina de decir lo que tiene que decir. Por suerte el reloj me ayuda. Estoy en el minuto 01 y me voy a permitir nada más que cerrar estas modestísimas palabras con un planteamiento que hace un filósofo español del siglo XX, Julián Marías, discípulo de Ortega y Gasset, en un libro de 1987, y que dice como sigue. Dice, las posibilidades de la lengua española
me parecen ilimitadas, superiores a todo lo mucho que ya se ha hecho con ella. En el campo de la filosofía, tan joven, está casi todo por hacer, pero lo que se ha hecho nos enseña ya cómo hay que hacerlo. Los que hablamos español no tendremos excusa si no hacemos en los próximos decenios una filosofía que nos haga entendernos desde la raíz, proyectivamente, y que dé al mundo una nueva interpretación, insustituible y única, y que venga a integrar los milenarios esfuerzos de Occidente por llegar a la vida como claridad y por tanto como libertad. Señoras y señores, es una tarea ciclópea. Demostremos que podemos ser parte de un sueño grande y hermoso, como el que soñó Pedro Enrique Sureña y Eugenio María de Hostos y Juan Pablo Duarte. Buenas tardes.